Hola, soy el profesor Cristian. Me gustaría darte la bienvenida. Pertenezco al área de ciencia y tecnología. El día de hoy vamos a abordar la sesión Una manera de moverse a través de la vida, de anatomía. Esta sesión está dirigida para estudiantes de tercer grado de secundaria. Les recordamos que los materiales ya se encuentran en el portal del CIEWeb para que los puedan descargar. Esta presente sesión tiene la finalidad interpretar la terminología científica en la morfología de nuestros cuerpos. Las dudas, las sugerencias o los aportes para esta sesión lo puedes hacer a través del horario de las 2:15 de la tarde a 1:05 en nuestra plataforma de Blackboard. Bien, vamos a iniciar. Quiero que te tomes un tiempo y te pongas a pensar con respecto a evaluar tu vida. Y no me refiero a los asuntos personales, sino simplemente a las cosas mecánicas que hacemos. Por ejemplo, al alzar la mano, moverte, tomar un vaso de agua, aguantar la respiración, oler el aire, ¿no? Todo parece simple, no pensamos por ello en casi nada, ¿no? Pero cada acción con respecto a nuestros órganos significa mucho. Cada movimiento que haces a cada día puede ser el resultado de una colección de sistemas trabajando juntos para que funcionen correctamente. En resumen, para no hacerlo tan complicado, eres un ser prolíficamente y polifónicamente increíble, ¿no? Por lo que es mejor ponernos a pensar que somos un ser complejo. Y no muchas veces nos podemos a pensar sobre eso. Vamos a dar tres ejemplos. ¿Sabías, por ejemplo, de que si extendemos tu intestino delgado puede ser tan largo como 3 pisos? O cuando llegues ya a la etapa de adulto mayor, habrás producido suficiente saliva como para llenar más de 3 pisos. O que perdemos 2/3 de kilo al año de células muertas y producimos 50 kilos que llevamos durante toda la vida. Es por eso que la disciplina de la anatomía te quiere dar a conocer y llegar a conocer tu cuerpo a lo que tú le llamas hogar, un hogar biológico. Y para eso necesitamos ciertas definiciones. Para poder estudiar muy bien la rama de la anatomía, tenemos que estudiar también a la fisiología, que son dos ramas de las ciencias auxiliares que son parte de la biología. La anatomía estudia la estructura y la morfología de los seres vivos, es decir, solamente se direcciona a la parte estructural, ¿no? Y las relaciones que hay entre ellas. Vamos a ver un poco de su historia. En el siglo II tenemos aquí a un gran médico galeno, que fue muy bueno para sus tiempos. Él se dedicaba a disecar algunas estructuras, sin embargo la gente no veía muy bien su trabajo, así que empezó a trabajar con cerdos. Él llegó a la conclusión que los cerdos internamente se parecen bastante al ser humano en la forma de los órganos. Siglos más adelante, Leonardo da Vinci, este gran inventor italiano, jugaba con los cadáveres. Es un poco extraño, pero en el momento que jugaba con los cadáveres, detallaba con dibujos precisos a un nivel muy adelantado sobre la estructura de los órganos. Sin embargo, esa actividad que él realizaba tampoco fue muy vista por la gente de su época, sobre todo por la religión. Hasta el mismo Papa le obligó a que se detuviera en sus avances y que dejara de hacer eso. Sin embargo, ya para los siglos XVII y XVIII, las personas que se dedicaban al estudio del cuerpo humano se les dio un certificado para que puedan hacer disecciones humanas reguladas bajo un control. Sin embargo, esta actividad se volvió muy popular. Se volvió tan popular que la gente empezó a robar cadáveres y a vender a los estudiantes o a los doctores, obviamente fuera del marco legal. Esto causó que el estudio tenga un amplio furor en Europa, lo cual se provenía algo muy interesante, ya que en Europa en 1832 se aprobó una ley, que es la ley anatómica, en la cual se les certificaba a estudiantes a que puedan obtener los cuerpos de los asesinos ejecutados para poder estudiar los órganos del cuerpo humano. Hoy en día, en la actualidad, los estudiantes tanto de anatomía como fisiología humana usan los cadáveres para poder estudiarlos de manera educativa y de una forma muy práctica.
Con el pasar del tiempo, se fueron unificando las ideas con respecto a la anatomía, y dentro de ellas se unificó el término de competitividad en estructura y función. Este término de competitividad en estructura y función es muy importante, ya que permite definirlo cómo es la organización del cuerpo, de un sentido celular a un sentido tisular, a después al siguiente nivel, órganos, sistemas y el cuerpo humano. Bien, veamos ahora la fisiología. Mientras que la anatomía se encargaba del estudio de las estructuras entre los órganos, la fisiología se centra en la función de los órganos. Y la unión de la fisiología con la anatomía da origen a una ciencia, la ciencia de nosotros. Esta ciencia de nosotros es la unión de estas dos ramas, la forma biológica y la forma funcional a través de la fisiología. La unión de los dos nos da la ciencia de nosotros. Esta ciencia de nosotros tiene su base en los niveles de organización de los seres vivos. Vamos a conocerlos. Tenemos el nivel químico. En el nivel químico está dominado por la química y la física molecular, que estudian los átomos. Como bien saben, los átomos son la mínima expresión química de cualquier ser viviente o cualquier ser no viviente. Tiene subpartículas atómicas con cargas positivas, los protones, cargas negativas, los electrones, carga neutra, los neutrones. Cuando los electrones, a través de unos caminos elípticos circulares, que viene a ser la nube electrónica, se van moviendo, en gran medida producen energía. Esta energía llama a otro átomo, y la unión de estos átomos, a través de un enlace, llega al siguiente nivel, formando estructuras más complejas. Tenemos las moléculas. Las moléculas vienen a ser la unión de átomos. En este caso, el oxígeno es una molécula. El oxígeno O2, el que respiramos. Pero como átomo viene a ser oxígeno solo. La unión de un oxígeno con otro oxígeno nos da el oxígeno 2, el que nos permite respirar. Igual sucede con otros átomos. Las uniones de ellos van formando moléculas. Y si las moléculas se van uniendo más, van formando macromoléculas. La unión de estas macromoléculas nos llega al siguiente nivel, que es el nivel organelo, que vienen a ser las estructuras que necesitan la célula para poder sobrevivir, y cada estructura cumple una función específica. Tenemos por ejemplo el caso de las mitocondrias, que se encargan de la respiración celular. Gracias a ellas la célula obtiene energía. Podemos ver en este dibujo o en esta ilustración una célula con distintos organelos, y cada organelo con distinta función. En este nivel se considera la formación de macromoléculas para formar vida. Y en el siguiente nivel tenemos ya el nivel celular, que viene a ser la unión de estos organelos para formar un solo ser, que viene a ser la célula. La célula como una unidad funcional, porque cumple funciones igual que tú, igual que todos los seres vivos. Cumple la función de reproducción, la función de relación, la reproducción de nutrición, la función de responder a los estímulos del medio ambiente y sobre todo la homeostasis. Como ustedes ya han podido tener cuenta en el camino de estudio a lo largo de estos años, conocen ustedes muy bien cuáles son las partes de la célula. Y hay que recalcar que nuestro cuerpo posee aproximadamente más de 100 billones de células. La unión de estas células nos va a formar un siguiente nivel, que viene a ser el nivel tisular. Pero este nivel tisular, que es la unión de células, se va a dar gracias a los muchos tipos de células que existen en el cuerpo humano. Para formar un tejido tienen que ser células del mismo tipo, del mismo origen embrionario. En el nivel tisular, los tejidos, en el caso de nosotros, ya se empiezan a formar en nuestra concepción. Esta unión de tejidos nos va a dar origen a los órganos. Pero dentro de este nivel tisular encontramos distintos tejidos conformados por células que cumplen las mismas funciones. Tenemos el tejido conectivo, tenemos el tejido muscular, y como ustedes pueden ver, el tejido muscular tiene muchos núcleos y muchos mitocondrias, porque realizan la función de distribuir energía y gastar energía. La elasticidad, la tonicidad del cuerpo se mueve mucho, por lo tanto necesita mucha energía, y esta energía la capta a través de las mitocondrias. Por eso es que las células y los tejidos musculares tienen bastantes mitocondrias en su interior.
Tenemos el tejido epitelial, que es el tejido más extenso de nuestro cuerpo, que recubre casi toda nuestra forma. Tenemos el tejido nervioso, que es el tejido encargado de captar los estímulos del exterior, lo interniza dentro de nosotros y nosotros le damos la respuesta según el tipo de estímulo que nos brinde el exterior. La unión de estos tejidos nos va a dar el nivel órgano. Estos tejidos también tienen que ser de la misma naturaleza, el mismo origen y que cumplan una función específica. No puede ser que un tejido A y un tejido B formen un órgano. Siempre tiene que ser un tejido A con otro tejido A. Por ejemplo, para que nos formen el hígado. De la misma manera para el pulmón, el corazón y los otros órganos vitales que conforman nuestro cuerpo. En el nivel órgano vamos a hacer la descripción del órgano del hígado porque como una forma de que los tejidos ayudan a que esas funciones se cumplan. Por ejemplo, el hígado almacena vitaminas y minerales, almacena glucógeno, ayuda a la destrucción de los glóbulos rojos y ayuda a eliminar las toxinas. Estas funciones que realiza el hígado como órgano lo posibilitan los tejidos, y los tejidos lo posibilitan gracias a las células que son del mismo origen. Mientras más se va avanzando el nivel, más denso y más extenso morfológicamente es el órgano. En el nivel sistema ya es la unión de varios órganos con las mismas características, mismo origen, y va a formar ya un sistema complejo. En el cuerpo humano tenemos 11 sistemas principales. Dos ejemplos de ellos tenemos el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular. Y tenemos que la unión de estos sistemas, de los 11 sistemas que actualmente se les conoce, tenemos el nivel organismo, o sea, es el ser viviente en sí. Y este ser viviente, o el ser definitivo, entre comillas, está compuesto y ha tenido que pasar por todos los niveles, desde el nivel químico, organulo, celular, tisular, órgano, sistema, al llegar al nivel más complejo que es el nivel organismo. Hasta ahí son los niveles que abarca la biología en el sentido de la vida. Después están los niveles ecosistemáticos, y del nivel químico tenemos ya los niveles que se encarga la física cuántica en responder, porque los actuales estudios nos definen que las subpartículas atómicas ahora tienen otras subdivisiones. Entonces la ciencia avanza, el conocimiento avanza, y no es el mismo conocimiento que el día de ayer. Y con respecto al tema que nos convoca en la parte de anatomía, estos niveles en anatomía son muy importantes, ya que dentro de la anatomía se dio el término de competitividad en estructura y función. Eso quiere decir que a nivel anatómico, los niveles que van subiendo de escala son más complejos en estructuras y funciones. Si yo me pongo a comparar el nivel orgánulo de las mitocondrias con el nivel órgano con el pulmón, entonces hay una diferencia en funciones, en la morfología, en la genética, en el tamaño, en la forma. Entonces, mientras los niveles van subiendo, hay una mayor complejidad, tanto en estructuras y en funciones. Y eso se da gracias al término de competitividad en estructura y función acuñado por la anatomía. El siguiente tema que nos convoca como parte de introducción a la gran rama de la anatomía, que es el estudio de las partes del ser humano, está realizado relativo a la posición anatómica, ¿no? Entonces, ¿por qué se dan estas posiciones anatómicas? Para poder explicar de qué manera la anatomía ha evolucionado como rama. Entonces, ha elaborado sus propios conceptos, sus propias teorías, sus propios términos. Entonces, a ese grupo se le llama, de conceptos y términos, se le llaman términos direccionales, que te van a escribir una parte de un cuerpo en relación a otra. Entonces, estos términos direccionales se van a definir de la siguiente manera. La posición anatómica clásica, la que todo el mundo conocemos, en la cual un cuerpo está erecto, con la vista al frente, los ojos al frente, la posición de la cabeza al frente, los brazos extendidos y los pies mirando hacia adelante. Esa es la posición clásica anatómica. ¿Y para qué esta posición clásica anatómica? ¿No?
porque te va a ofrecer una visión del cuerpo al momento de explicar, ¿no? Y produce menos confusión. Por ejemplo, lado lateral, lado izquierdo, lado dorsal, lado ventral. Entonces la posición anatómica va a ayudar a los especialistas en la materia a no producir tanta confusión. Y al momento de la explicación, porque tienen que informarnos, en este caso a los médicos, los enfermeros que se encargan del estudio práctico, ¿no?, de la anatomía en el cuerpo humano, y causar menos confusión y son más exactos. Recuerden que la anatomía como ciencia también está al lado del método científico, y el método científico es muy riguroso al momento de producir un conocimiento y al momento de ser aplicado mucho mayor. Entonces, en este caso, los términos direccionales anatómicos son muy importantes para no producir mucha confusión al momento que te expliquen qué está pasando con tu cuerpo. Los siguientes términos direccionales que nos dan a conocer la anatomía son la posición anterior y la posición posterior. La posición anterior viene a ser más al frente o enfrente de quién, y la posición posterior más atrás y detrás de quién. Por ejemplo, yo puedo decir que el tórax es anterior relativo a mi cuerpo, y yo puedo decir que mis pulmones están en la parte posterior. Los siguientes términos direccionales que nos convocan vienen a ser la vista anterior y la vista posterior. Es muy a los fundamentos del slide anterior, sino que en esta ocasión está direccionado al punto que tú estás mirando. Una vista anterior que está relacionado con nuestra parte ventral, y una vista posterior que está relacionada con la parte dorsal, o sea, la espalda. El siguiente término que nos convoca son los lados, lado lateral y lado medial. En esta parte de lateral significa que uno está más lejos de la línea imaginaria de nuestro cuerpo. Si nosotros extendemos nuestras manos de manera perpendicular, trazamos una línea imaginaria, tenemos una parte lateral que es más lejos de la línea. Y en cambio la parte medial es la estructura que está más cerca a la línea. Yo puedo decir entonces que mis extremidades superiores son más laterales que el timo, ¿no?, que el timo que se encuentra justo al medio. Entonces también yo puedo mencionar que la coxis es más medial que el peroneo. Entonces esta forma de direccionamiento está trazada por una línea imaginaria. Por ejemplo, tenemos en este caso la vista lateral, más conocida como perfil derecho. Tenemos después el siguiente término, que es proximal, que significa todo hacia el tronco. Todo está direccionado hacia el tronco y describe las partes del cuerpo según su posición. Puede ser axial en esta situación, que consiste la parte axial, que todos los órganos que se encuentran junto con el cerebro hacia abajo son más proximales a él. Después tenemos la posición distal, más lejos del tronco o más lejos del cuerpo axial. El cuerpo axial, la línea imaginaria, el centro hacia afuera. Entonces eso vendría a ser la parte distal. Bien, y por último tenemos los términos para poder entender las partes de posicionamiento anatómico: cuerpo axial y cuerpo apendicular. En el cuerpo axial son todos aquellos que se encuentran en el centro tanto cabeza y tronco, y el cuerpo apendicular vendría a ser todo lo periférico, lo que está fuera del tronco. Entonces tenemos las extremidades. El término proximal significa más cerca al cuerpo axial, o sea, más cerca a la cabeza y al tronco. Y el término distal significa más lejos del cuerpo axial, más lejos del tronco, que eso incluye a todos los miembros inferiores y superiores. Bueno, hasta aquí es la clase introductoria de posicionamientos en términos anatómicos. La siguiente clase va a ser de los planos anatómicos. Bueno, la anatomía, una manera de moverse a través de la vida, una forma de explicarnos qué está pasando con nuestro cuerpo, qué pasa con nuestros órganos. Son de la misma evolución, son del mismo origen embrionario,
¿Qué pasa si un órgano se conecta con otro y empiezan a ejercer una serie de reacciones, una serie de funciones? Eso lo estudia la anatomía junto con la fisiología y ambas nos dan la ciencia de nosotros. En esta ocasión, hasta aquí ha sido la sesión del día de hoy. Esta sesión está dividida en dos partes. Para cualquier duda, pueden ingresar en la plataforma Blackboard a través del enlace para poder transparentar los contenidos de la clase y puedan desarrollar su ficha con toda tranquilidad. Muchas gracias por su atención.